Chicos, buen día. En este video vamos a hablar acerca de las marcas de literariedad de un texto literario. ¿A qué nos referimos con literariedad? Literariedad se refiere a aquello que hace, o esas pequeñas marcas que hacen que un texto sea un texto literario. Identifiquemos que el texto que vamos a leer o que estamos analizando sea literatura o literario y no un texto ordinario, un texto eh, común. Todos los días, creo que sin excepción, leemos textos, algunos textos súper cortos, algunos textos más extensos, en libros, periódicos, recados, avisos, son textos. Pero no todos los textos que vemos o a los que estamos expuestos son literatura. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que un texto sea literatura? ¿Qué es lo que determina que el texto que tenemos frente de nosotros es literario o literatura? Y son tres aspectos, estas tres marcas de literariedad del texto. El primero es el lenguaje, tiene un lenguaje literario. El segundo tiene una función o la intención es una intención poética. Y el tercero, la forma en la que está presentada. La forma en la que está presentada nos dice si estamos frente a un texto literario. Ahorita vamos a entrar en cada una de ellas. El primero, lenguaje literario. Sabemos que el texto que vamos a analizar o vamos a leer o estamos expuestos es un texto literario por el tipo de lenguaje que se usa. Una forma de identificarlo es porque es un lenguaje no ordinario, no es como el lenguaje que diariamente usamos. Tal vez hay un cambio en el orden de las palabras o las palabras que usamos son diferentes a lo que normalmente usaríamos en nuestro diario vivir, nuestra vida diaria. Um, Otra cosa, punto 2, dentro de esto del lenguaje literario, eh, en el lenguaje literario hay veces, muchas veces, se, se, es ambiguo la, lo que se dice. ¿A qué se nos referimos con eso de ambiguo? Quiere decir que puede tener varias interpretaciones. Si uno dice, y me ha tocado a mí que dicen, mi celular se murió. Mm, primero que nada, ¿a qué nos referimos cuando mi celular se murió? Porque sabemos que es un ser pues no vivo, entonces no puede morir, pero bueno, puede ser ambiguo. Se refiere a que murió, a que se descargó por completo, a que se cayó y se quebró en dos, o que se murió efectivamente. Lo dudamos, ¿verdad? Que se haya muerto literalmente. Entonces, el lenguaje literario se presta para ambigüedad. No está muy claro el mensaje, a diferencia de la comunicación clara que transfiere nuestro lenguaje cotidiano. Si yo digo tengo frío, lo que trato de decir es que tengo frío. Hay una sola interpretación, no se puede interpretar como algo diferente. Tengo frío. Ahora, si yo digo eh, estoy ardiendo, no sabemos si nos referimos a una situación o a una expresión normal. Ahora estoy ardiendo, puede decir, pues, efectivamente tengo calentura, tengo fiebre, o estoy ardiendo quiere decir que estoy enojadísimo, o que estoy muy enamorado, o no sé, ¿verdad? Es ambiguo. Entonces hay una diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario, principalmente por eso, con migración clara, y el otro es un poco ambiguo, no se sabe a qué se refiere. Y el tercero, dentro de este aspecto, es que ah, el lenguaje cotidiano intenta respetar lo mejor posible las reglas gramaticales. Entre más claro, mejor. Y en el lenguaje literario a veces la gramática es un poco más flexible, se puede jugar un poco con el orden de las palabras, con la palabra que usamos en un momento, puede ser flexible, no hay tanto rigor, porque por como es literario, se es un poco más flexible en cuanto a esto. Ok. Otra característica que nos dice que estamos frente a un texto literario o literatura es su función. ¿Cuál es la intención del mensaje? Aquí lo tenemos, dice, el mensaje contiene formas y estructuras, o sea, las palabras que lo hacen bello en sí mismo.
el simple hecho de decir las cosas, por ahí dicen, no es lo que dijiste, sino es cómo lo dices. El cómo lo decimos lo hace artístico, lo hace bello y lo hace interesante. Entonces la función poética se refiere a eso, a que el mensaje en sí mismo está bien elaborado y suena bien y parece bien. El segundo punto de aquí dice la forma de presentar el mensaje se podría considerar innecesario. Hay veces que en vez de ser muy concretos y muy resumidos y muy claros, en la literatura se hace una expresión sumamente larga, palabras innecesarias para algunos podrían decir que es innecesario, y se usan infinidad de palabras para describir algo. Hoy me levanté tarde, y en vez de decir hoy me levanté tarde, dices en esta mañana tan hermosa y gloriosa, mi despertador no sonó a la hora que había previsto y por lo tanto mis párpados se les pesaban como una tonelada y se me complicó abrirlos y parecía una batalla de vida o muerte y todo esto para decir solamente que uno tardó en levantarse o se levantó tarde. Entonces, muchas veces la función poética es sumamente extensa y con el fin de hacerlo más elaborado, más estético, se prolonga más. Y por eso, para algunos sería un poco innecesario todo esto. Esa es la función poética. Y por último, la forma de presentación, que ya sabemos que son tres, ya lo hemos platicado, el verso, la narración y el diálogo. El verso, ya lo hemos dicho, es la palabra o un conjunto de palabras que están sujetas a un ritmo o a una métrica y es la unidad mínima o la unidad básica de un poema, o sea, el rengloncito. Ese es el verso, ¿verdad? Es un tipo, cuando leemos un texto que está en verso, así como un enlistado, sabemos que estamos frente a un texto literario. La otra forma que nos damos cuenta es porque está en narración. La narración es una exposición a sucesos, pueden ser reales o mágicos, o imaginarios, perdón, y se desarrolla dentro de un tiempo y lugar específico. Eh, Cuando leemos una narración, nos damos cuenta que hay muchos elementos que narran cómo pasó algo, nos damos cuenta que puede ser literatura o un diálogo, lo hemos visto, ¿verdad? Por los pequeños guiones, nos damos cuenta que hay personas que participan en cierto momento, aquí entra tal personaje, aquí habla, y puede que nos demos cuenta que es literatura. Ok, para resumir, decíamos entonces, hay tres elementos, tres marquitas pequeñas que nos dicen que estamos frente a un texto literario, que son el lenguaje literario, la función poética y la forma en que se presenta este mensaje. Entonces, esos serían las tres marcas que podemos identificar y eso sería todo por este video, chicos. Les mando saludos, nos vemos en clase.